Gracias, hermano Alex. Bienvenidos todos los que están aquí, los que nos ven en línea. Que el Señor los bendiga. Estamos a unos días de celebrar una noticia que cambió a todo el mundo, de celebrar la Navidad. Se celebra aquí y en China, porque yo vivía allá, entonces no todos, pero se celebra en todas partes del mundo. Vamos a continuar en oración pidiendo que Dios sea el que guíe nuestros corazones mientras escuchamos de la palabra de Dios, que Él sea el que hable a través de mí y más que nada que su palabra nos cambie, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tuviste amor por la humanidad, todo lo que haces, como vimos la semana pasada, las semanas que han pasado, lo haces en amor, Señor, y recordaste la promesa de un Salvador, de alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, Señor, y en eso también mandaste a Jesucristo que vino hace más de 2000 años a este mundo a vivir una vida perfecta que tú demandabas de mí. Vino como un siervo, vivo como un bebé, Señor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, y pedimos que esa sea una realidad para todas las personas que están aquí, que ellos ya han entregado su vida, así como Cristo la entregó por nosotros, que nosotros la entreguemos también cada día, que es nuestro sacrificio a diario, Señor. Pedimos que tu palabra no regrese vacía, que seas con mi boca, con mi lengua, que lo que yo diga, Señor, te honre y también mueva a las personas, a tus hijos, a hacer tu voluntad y a proclamar las buenas nuevas de que Cristo ha llegado y que va a regresar también. Te lo pedimos y nos ponemos delante de ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es una bendición compartir la palabra de Dios esta mañana con ustedes. En esta mañana quiero que piensen en la mejor noticia que ustedes han recibido en toda su vida. Tal vez es que ya no tienen cáncer, una enfermedad que tenían. Tal vez es que ganaron la lotería, un premio, una casa, ¿no? Había en las universidades, en las escuelas, a veces tienen rifas, ganaron algo. O tal vez fue un regalo que habían estado pidiendo a sus padres, a su jefe, no sé, y se los dieron. Entonces hubo gran gozo cuando recibieron esta noticia. Si estás en la escuela, tal vez es que estuviste orando antes de un examen, estudiaste, pusiste toda tu parte y pasaste. En México dicen, aunque sea de panzazo, ¿no? Pero pasaste. Entonces a veces nos alegramos, ¿no? Yo en algunas áreas, para mí un 100 tal vez es un 70 o en un 80, ¿no? Esa es la mejor de mi habilidad en unas áreas y todos tenemos diferentes áreas. Pero bueno, ¿qué sintieron en ese momento cuando recibieron esa noticia que les trajo alegría en su corazón? Probablemente lo quisieron compartir con todo el mundo. Tal vez si estuviste en los 90s, tal vez lo quisiste poner en MySpace. No sé, para ustedes, los que están aquí, ¿quién se acuerda de MySpace? Tal vez Facebook, Instagram o Twitter en la actualidad. No sé, yo creo que ahora una es más, ya no es Twitter, es X, ¿verdad? Pero bueno, ya ven cómo cambia todo. Entonces, pero el punto es que cuando recibimos una buena noticia, nos alegramos, nos gozamos, pero también la queremos compartir con los demás. A la persona que pierde una oveja, que pierde la moneda en la Biblia, ¿qué es lo que hace? Se regocija porque la encuentra y ¿qué le dice? Le dice a sus amigos, a sus familiares, lo quieren compartir. Está en nuestra naturaleza compartir buenas noticias. Hace más de 5 años, cuando yo venía de trabajar, del ministerio, llegué a mi casa y mi esposa me tuvo una noticia muy buena que iba a cambiar el resto de mi vida. Y esa noticia era la llegada de nuestra primera y única hija. Ahora esa noticia me llegó de gran gozo, puso lágrimas en mi corazón, pero lágrimas de alegría. Y después de un tiempo, de tener ese gran gozo, lo compartimos con las demás personas. Cuando recibimos buenas noticias, el punto es que las queremos compartir con todos nuestros seres queridos. Esta mañana continuamos con nuestra serie navideña de Adviento, La Llegada. Hoy estaremos viendo la llegada del gozo. Abran sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Si no tienen Biblias, hay una ahí enfrente de ustedes donde están sentados en español o en inglés, si quieren seguir en inglés. Yo estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Les pido de favor que se pongan de pie en honor, en respeto a la lectura
de la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20, dice así: En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran miedo. Pero el ángel les dijo: No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con él el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber todo lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón de una madre, no siempre pensando. Y el último versículo: Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Pueden tomar su lugar. Esta es la palabra de Dios. Gracias a Dios por ella, porque la tenemos en español, la tenemos en inglés, en japonés y en muchos otros idiomas. En los versículos 8 al 14, quiero que notemos que hay un cambio en las personas que reciben el mensaje. Vemos que el cambio que el gozo trae a los pastores. Los primeros que recibieron las noticias que todo el mundo estaba esperando, que por 400 años estaban esperando palabra de Dios, los primeros que recibieron noticias de la llegada de Salvador, de los cuales por miles de años habían estado esperando, no fueron las personas que tú y yo hubiésemos pensado. No fueron los líderes religiosos del pueblo, no fue el sumo sacerdote, no fueron los levitas, ni las personas que trabajaban en el templo del pueblo de Israel. Esta noticia de gran gozo a toda la humanidad no fue revelada a Herodes. Herodes era el rey en este tiempo de Israel, o a César Augusto, el emperador de Roma de este tiempo. Entonces la noticia más importante de toda la humanidad no fue declarada a los reyes ni a las personas más importantes de todos los tiempos. El nacimiento de nuestro Salvador fue revelado a unos pastores comunes y corrientes que estaban cuidando a sus ovejas en una noche, tal vez fría, no sé. Pero era un tiempo como cualquier otro tiempo. Para ellos esa noche era como cualquier otra noche que habían pasado. Lo más probable es que para esta hora ellos ya habían juntado a su rebaño. Lo que hacían antes es que había varios pastores y como había animales salvajes y pues estaban expuestos ahí en el desierto, si van a la tierra prometida hay muchas montañas y está muy descubierto, entonces lo que hacían es que juntaban a las ovejas en una cueva, en un lugar donde ponían palos y pues ahí juntaban a los rebaños. Entonces probablemente esta noche era como cualquier otra y estaban turnándose para cuidar de que pues no entrara un lobo o otro pastor por ahí que pues tenían una fama de no ser muy buenos, ¿no? Ellos decían: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Entonces tomaban prestado y no regresaban las cosas de otras personas. Tenían una muy mala reputación a estos pastores. Pero esta noche era como las anteriores para ellos, hasta que de repente sucede un encuentro divino, un encuentro que los iba a cambiar de por vida. Dios, en su gran misericordia y soberana voluntad, decide revelar la llegada del Salvador del mundo a estos humildes pastores. Dice que la gloria de Dios los rodeó de esplendor y que tuvieron gran miedo. Ahora, tal vez Dios mismo se manifestó a ellos, porque dice la gloria de Dios. Dice que los ángeles dieron el mensaje, pero ellos tuvieron gran miedo. Los pastores en ese tiempo, como sabemos, como nos cuenta la historia, no eran personas muy bien vistas en la sociedad, eran de lo más bajo.
En la actualidad o en México serían vistos como, pues con todo respeto, los albañiles, no tienen muy buena reputación, o los que trabajan, los marineros, no tienen una muy mala reputación, no son dignos de confianza y su boca pues como que habla otro idioma que ofende a las personas, ¿no? Entonces, así eran vistos los sacerdotes en ese tiempo. El Sanedrín, que eran los líderes religiosos del pueblo de Israel, los había designado como personas básicamente sin identidad, porque ante una corte, cuando ellos iban y presentaban su testimonio en una corte, es como si no estuvieran hablando nadie, no eran tomados como testigos fieles. Entonces ellos básicamente en la sociedad no existían porque no tenían voz ni voto, no eran dignos de confianza. Y es interesante que el nacimiento de Jesucristo se lo revela a personas que en corte no son tomados en serio. Y cuando Él resucita, las primeras personas que ven y que dan testimonio de la resurrección son mujeres, las cuales tampoco su testimonio era válido, era tomado como verdad, como aceptable en una corte. Qué interesante que Dios escoge personas que la sociedad les ha quitado su humanidad, su valor. Es un cambio drástico en las personas. También los sacerdotes no eran aceptados en el templo porque en su oficio pues se tenían que, pues tal vez estaba pariendo una oveja y ellos tenían que cuidar de ella, y al tocarla pues eran impuros. Entonces ellos no podían estar delante de la presencia de Dios, y tal vez por eso también ellos sienten miedo, porque saben que algo fuera de este mundo está pasando y ellos reconocen que son pecadores y tienen miedo porque saben que Dios es santo y ellos no. Ellos reconocen su estado. No estoy diciendo que eran tal vez piadosos, ¿no? Tal vez ellos estaban cuidando las ovejas que normalmente estaban ahí en Belén, a las afueras de Belén, y después eran ofrecidas en el día del sacrificio de la Pascua. Tal vez ellos eran personas que cuidaban de esas ovejas, pero lo que podemos ver en el nacimiento de Jesús es que también estamos viendo su muerte. Los pastores cuidaban de corderos, de ovejas que iban a ser sacrificadas después. Y ellos ven y encuentran a la oveja perfecta, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y qué interesante que no se lo reveló a Caifás, al sumo sacerdote de ese tiempo, sino a unas personas que la sociedad los había hecho a un lado y que no les permitía ni siquiera venir acá. Dios se había ido del templo y estaba en todas partes. Ahora, es muy interesante lo que Dios hace con estas personas, estos pastores. Dios los ve de otra forma, no como la sociedad los ve y les da la noticia que habían estado esperando por más de 400 años. Ellos tuvieron miedo porque reconocían que eran pecadores, y probablemente tenían cierto conocimiento de Dios. Dios cambia su miedo en gozo y cambia la identidad que ellos tenían de ser rechazados por la sociedad, ahora ser aceptados por Dios. Y fíjense esto, lo interesante, a ser los primeros evangelistas. Estos pastores fueron los primeros evangelistas en la Biblia, porque ellos dieron testimonio de que los ángeles revelaron fue cierto y lo dieron a conocer. Entonces el gozo que el ángel les trae, pues los cambia drásticamente. Ahora, la palabra usada en el Nuevo Testamento para gozo es la palabra jará. Entonces, no sé si la tienen ahí en la pantalla, pero bueno, jará es usada en el Nuevo Testamento, es la palabra más usada en el Nuevo Testamento para hablar del gozo. La otra palabra es jairos, que es alegría y todo eso, ¿no? Pero es un derivado también de esta palabra. Significa gozo, alegría y deleite. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que espiritualizar las palabras, hablar de gozo y alegría, pero la realidad es que ¿de dónde viene ese gozo? Eso es lo más importante. Puedes usar alegría, puedes usar gozo, la palabra es jará, pero ¿de dónde viene eso? ¿Viene de las circunstancias, de cómo te está yendo, o de Dios? El creyente no solamente siente gozo cuando las cosas van bien, sino que elige vivir una vida llena de gozo, no importando las circunstancias que esté pasando. Esto lo vemos con Pablo y Silas, cuando están en la prisión, están hasta lo más bajo,
probablemente hay agua, probablemente están heridos, y ellos a medianoche, ¿qué es lo que están haciendo? Probablemente tú y yo estuviéramos durmiendo, tal vez estuviéramos viendo un juego de fútbol americano o una serie, pero ellos están alabando a Dios. Y las demás personas escuchan, dicen, estos cuates están locos, ¿cómo es posible que están aquí, que los hayan golpeado por su fe y aún así están dando gracias a Dios y le están alabando? Bueno, el gozo que ellos tienen es el gozo que nosotros tenemos también. El gozo es evidencia de la paz, la esperanza y el amor que le pertenecemos a Dios, porque el gozo también es fruto del Espíritu Santo. Después de cambiar Dios puede cambiar tu lamento en gozo. Dios puede cambiar tu vida. Él es el autor de la vida. Dios quiere que tú vengas a Él, que tú te rindas a Él, que ya no luches por tratar de buscar la felicidad en todas partes menos en Dios. Él quiere que rindas tu vida a Él. Dios puede cambiar cualquier miedo también que tú tengas en este tiempo. Cualquier inseguridad puede darte gozo, paz, amor y esperanza. Él los da sin importar qué idioma o qué profesión tengamos. Dios ha dado a Jesucristo para que podamos tener comunión con Él. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lo vemos en Lucas 15, versículo 7. Dice así: les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces tú y yo podemos ser motivos del gozo que Dios puede tener por el arrepentimiento, por vivir una vida que agrada a Dios, pero más que nada por proclamarle el Evangelio a una persona que todavía no conoce de Dios, que sigue tratando de presentarse y diciendo: Dios, esto es suficientemente bueno para ti, ya hice esto, ya di dinero a los pobres. Pablo dice: si tengo todo esto, todo el conocimiento del mundo y no tengo amor, y sabemos, como la semana pasada vimos, que Dios es amor, si no tengo a Dios en mi vida, nada soy. Entonces no importa qué tan generoso seas, si Dios no es el motivo de tu gozo. La noticia que los ángeles comparten es tan especial y tan llena de gozo que no pueden contenerse. Así dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Una multitud desciende del cielo a la tierra donde está dando esta noticia y no pueden hacer más que alabar a Dios. Gloria a Dios en las alturas porque ha tenido misericordia de nosotros. Gloria a Dios en las alturas porque ha venido a la tierra a buscar lo que se había perdido. Gloria a Dios en las alturas porque va a regresar por su pueblo. Va a regresar por mí y va a regresar por ti. Amén. ¿Ustedes tienen gozo por eso en su corazón? Si somos honestos, nos cuesta tener ese gozo, ¿no? Algunos no tenemos una cara muy agradable, siendo yo el primero. Si me ven, yo no tengo una cara que dice que me estoy regocijando. No tengo una cara muy amigable, pero tengo gozo en mi corazón. Mi cara tal vez puede decir otra cosa, pero hay gozo, hermanos, en mi corazón. Otra cosa que quiero que veamos del gozo es el gozo de la obediencia. El motivo de la revelación que los ángeles dieron no solo fue como una noticia que no los llamaba a hacer nada. Entonces los ángeles vienen, les proclaman las buenas noticias de que Jesucristo ha nacido y glorifican a Dios y se van. Ellos esperaban una respuesta de los pastores. Ellos esperaban, Dios les estaba invitando a ser testigos de que el Mesías prometido en las Escrituras había llegado, de que la promesa del niño que quitaría el pecado del mundo había llegado, y no solamente lo compartieron eso para que están informados y va a pasar esto y ya, sino que Dios estaba esperando una respuesta. Así como cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos esperando una respuesta de que la persona pase de muerte a vida en abundancia. Entonces hay una respuesta. Desde Génesis capítulo 3, la humanidad estaba esperando la llegada del niño de la promesa. Los pastores son los primeros que le reciben, que ya ha llegado, que el Verbo está encarnado. Ellos recibieron el Evangelio de parte de los ángeles y son invitados, como tú y yo, a venir a ver de que si Cristo realmente es motivo de gozo. Dice: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa
y hallaron a María, José y al niño acostado en un pesebre. Entonces ellos no se pudieron decir, bueno, sería buena idea ahorita porque es de noche, tal vez sea peligroso ir a Belén, puede haber otras personas por ahí, o tal vez puede venir alguien y se van a robar nuestras ovejas. Dijeron, no, allá hay algo mucho más importante que esto. Vayamos. Ellos no se pusieron a ver ahí en Google cuál era la mejor ruta para tomarlo la más segura, sino que fueron directamente. Dice que fueron a toda prisa. Fueron a toda prisa. Cuando tú estás pasando por pruebas, cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, ¿a dónde vas? ¿Más al enojo? ¿Pierdes pues la alegría cuando las cosas no salen? ¿O reconoces que hay algo, que hay un pecado en tu vida? Miren, les quiero ser sinceros, yo soy fanático de fútbol americano, me gusta el fútbol colegial y le voy a la Universidad de Alabama, Crimson Tide. El viernes, si no mal recuerdo, jugaron contra Oklahoma y para el primer cuarto iban perdiendo 17-0 y yo estaba enojado. Digo, ese entrenador se tiene que ir, es bueno para nada, y me detuve. Dije, Dios, esto me está quitando el gozo, esto me está haciendo sentir cosas malas contra el entrenador, contra los jugadores, y digo, esto no te glorifica a ti. No quiero que esto sea un ídolo en mi corazón. Quiero regresar a ti porque me he alejado de ti. No apagué la tele, pero me puse a leer. Y yo no le pedí a Dios que ganara Alabama, pero terminó ganando. El punto es, ¿a dónde vas cuando notas que hay enojo, que estás perdiendo el enfoque y que algo te está quitando esa paz, que algo te está quitando esa esperanza? ¿A dónde corres? ¿A dónde vas con esas emociones? Primero tienes que reconocer eso, no detenerte ahí, y es muy difícil. Eso toma madurez, pero eso toma tiempo en la palabra de Dios. Lo que sale si yo voy caminando con una taza de café y alguien me pega, ¿y qué es lo que va a salir de la taza? Café, porque en ella hay café, pero primero la tuve que llenar de café. Entonces primero tenemos que ser llenos de la palabra de Dios, para lo que hay en nuestro interior salga en esos momentos de prueba. Pero bueno, ya me desvié. Muchas personas cuando escuchan el Evangelio no pueden creer que son buenas nuevas. Dicen, no, pues tal vez lo entiendo, lo comprendo, pero yo tengo que hacer algo para salvarme. Yo tengo que vivir una digna. Yo tengo que, por mis propias fuerzas, presentarme santo y justo delante de Dios. Y la ley nos dijo que nadie puede hacer eso. No hay justo ni uno. No hay ni siquiera una persona que obedeció todos los mandamientos de la ley todo el tiempo, solamente una persona. Y esta persona, lo que hicimos es que no la glorificamos, sino que la mandamos a la cruz del Calvario y Él murió por nosotros. Entonces, las personas no creen que las buenas nuevas son tan buenas porque piensan, no, pues es que yo tengo que poner algo de mi parte. Y si somos honestos como cristianos, a veces decimos, ¿realmente lo único que tengo que hacer es creer? Sí, por el sacrificio de Cristo, pero a la misma vez no pisoteamos la sangre de Cristo viviendo una vida que deshonra el sacrificio que Él hizo. No vivimos en pecado, no practicamos el pecado, sino que huimos del pecado, que confesamos cuando caemos, eso es humildad también, y regresamos al Padre. Entonces no es una gracia barata, hubo un precio, un gran precio que tú y yo no pudimos pagar, y eso fue la sangre de Cristo, que tuvo que venir como un niño. Entonces es difícil este mensaje, parece locura, pero dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios, en el niño que nos ha nacido. Sabemos que por un lado no es por obras, como les digo, para que nadie se gloríe, pero también tenemos que tener un conocimiento salvador de Jesucristo. No nada más es venir, no es por obras, no es por cantar, no es por predicar, sino por rendirnos delante de Él y confesar que somos pecadores, que caemos cortos de la gloria de Dios y que necesitamos su evangelio, su gracia todos los días de nuestra vida. Si bien el evangelio no demanda obediencia de nosotros, sí la produce. Les digo una vez más, el evangelio no demanda obediencia, pero sí la produce. Sí la produce. Es algo tal vez un poco difícil de comprender, pero yo no puedo obedecer y ser grato delante de Dios, porque voy a fallar, porque obediencia no es perfecta, pero el evangelio sí va a producir obediencia. Lo vemos en Efesios 2, dice que Él preparó buenas obras, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. No es que yo diga, voy a hacer esto por Dios. Dios de antemano ya sabía y lo puso en mi corazón, y lo único que yo tengo que hacer es someterme y obedecer y hacerlo con gozo. El evangelio produce
obediencia con gozo. El ejemplo de esto lo vemos en los pastores que van a toda prisa y se regocijan y comparten con los demás. Pero también un ejemplo mayor lo vemos en Cristo. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el ¿qué? El compromiso. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado delante de Dios. Jesucristo vio el gozo de que un día aquí en Crossroads nos íbamos a reunir. Personas que hablan inglés, personas que hablan español y personas que hablan japonés. Y por ese gozo de vernos reunidos, por ese gozo del pecador que se arrepiente y ese gozo que hay en el cielo, dijo, voy a ir a eso. No que él era un masoquista, él no quería ir a la cruz. Dijo, Padre, si hay otra forma que esta copa pase de mí, yo no quiero ir ahí, yo sé el horror que me enfrenta, pero por el gozo puesto delante de él, de que un día tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios. Personas pecadoras, personas que le damos la espalda a Dios, personas infieles, personas que a veces no damos buen testimonio. Dijo, yo lo quiero a Él y yo lo voy a cambiar a Él para que ya no sea de esa forma. Entonces, por el gozo puesto, soportó la cruz, dice, despreciando la vergüenza. Nosotros hemos visto a Cristo en la cruz, ¿no? Y vemos que es vergonzoso, pero honestamente Él estaba totalmente como Dios lo trajo al mundo. Totalmente expuesto, totalmente pues quebrantado por ti y por mí. Entonces, Él, por el gozo puesto delante de Él, de que un día podíamos estar delante del Padre, ser partes de la familia de Dios, Él dijo, lo voy a hacer. Puede que nos cueste trabajo creerlo, pero Dios se regocija en nosotros. Así como nosotros nos regocijamos con la llegada de un bebé cuando nace, sea nuestro, ¿no? Cuando yo veo un bebé pequeñito, lo primero que quiero hacer es cargarlo, olerlo. Me gusta cómo huelen los niños recién nacidos y me gozo, aunque no sea mi hijo. Así Dios se regocija sobre nosotros. Mira lo que dice Sofonías 3:17. No está en la pantalla, pero dice así. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, Dios fuerte. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilos. ¿Cómo es posible que Dios se regocije con un pecador como yo? Dios te ama, Dios te ama y Él está haciendo una obra en tu vida. Él sabe que batallas por pecado, pero Él dice, este es mi hijo. ¿Cuántos de nosotros cuando pues nuestro hijo o hija o alguien, un ser querido o nosotros mismos hacen algo muy bueno, lo queremos saber que lo queremos poner delante de todo el mundo y decir, este es mi hijo, o esta es mi hija, o este es mi padre, o este es mi equipo de fútbol cuando gana, ¿no? Nos regocijamos. Bueno, Dios lo hace de igual manera con nosotros, porque nos ama. El problema es que nosotros no nos regocijamos en Dios, y menos en la obediencia. Yo recuerdo cuando era más joven, mi papá o mi mamá me decían, cuando todavía estaban con vida, decían, oye, puedes sacar la basura, puedes cortar el pasto y todo eso. Lo primero que decía, ay, otra vez, ya lo hice la semana pasada, ¿por qué no lo hace mi hermano? ¿Por qué no lo hace mi hermana? ¿O por qué no se hace solo? ¿O por qué no lo dejamos así como está? Nos cuesta trabajo obedecer porque no amamos a las personas. Muy pocas veces, desgraciadamente, me sometí. Yo era una persona rebelde. Y tal vez te puedes identificar con eso. Obviamente, en ese tiempo yo no era una persona que creía. Nos cuesta tener gozo en medio de las pruebas. Parte de la razón por la cual no tenemos gozo, paz, esperanza o amor como creyentes es porque solo somos oidores de la palabra. ¿Cuántas veces tú no vas a la palabra, haces tu devocional y dices, pues no sentí nada? O no le saqué nada el día de hoy. Y te vas. Cuando leemos la palabra de Dios, hay cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. Una de ellas es buscar la santidad. Una de ellas es amar a nuestro prójimo. Cuando tú vienes a la Biblia y solamente la lees y buscas algo para ti y no comprendes que debes hacer algo también al respecto, eso es solamente parte del Evangelio. El Evangelio también nos llama a obedecer a Dios, a someternos a Él por el gozo.
Oímos o leemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. No podemos ni debemos hacer una cosa sin la otra. Dios nos habla a través de su palabra. Quiere que su palabra sea nuestro deleite, nuestro gozo, y que con gozo obedezcamos lo que Él nos pide hacer. Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro Rey, es nuestro Señor. Dice, es un Salvador, es Cristo, pero también es el Curios, el Señor de toda la tierra. Él es un Rey y quiere que nos sometamos a su voluntad. Algo que podemos aprender de los primeros testigos del nacimiento de nuestro Salvador es ser oidores y hacedores, escuchar el Evangelio, escuchar lo que Dios nos dice, escuchar el mensaje del domingo y ponerlo en práctica. Y eso lo puedes hacer también tú en tu casa, leyendo la palabra de Dios. La última cosa que quiero que veamos el día de hoy es la proclamación del gozo. En el nacimiento del niño Jesús tenemos la llegada del Evangelio, el cual es para todos las personas. Dice que es para todo el pueblo. En el versículo, estamos en el versículo, dice, no teman, el versículo 10, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Ahí dice todas las personas, la traducción literal del griego. Entonces es para todo el mundo las noticias, porque ha llegado el Salvador del mundo, no solamente Israel. Y los pastores fueron los primeros evangelistas, como ya vimos, pasaron de ser despreciados por el pueblo a ser heraldos de la inauguración del reino de Dios, de que el reino de Dios ya está aquí, que ha llegado. Dice, cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Están proclamando las buenas noticias. Dice, y todos los que lo oyeron, el evangelio es por oír, se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas. Dice, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Entonces hay un cambio, y este cambio los llama a compartir lo que ellos han testificado, lo que ellos han sido testigos oculares. Aunque no sabemos los nombres de estos pastores que fueron al nacimiento de nuestro Salvador, tampoco conocemos los nombres de los sabios del oriente que fueron. Yo sé que algunos en la tradición les han puesto nombres, pero realmente nadie sabe cómo se llamaron los pastores o cómo se llamaron los sabios. Y aparentemente, si vemos el versículo 18, Lucas 2, 18, dice, y todos los que oyeron se maravillaron. Otras personas también fueron testigos del nacimiento. No sabemos el nombre de las personas, pero lo que sí sabemos es que fueron obedientes y compartieron esta noticia con todas las personas que pudieron. Sus vidas fueron cambiadas completamente. La llegada de nuestro Salvador cambió al mundo completamente. Que crean en Dios o no crean en Dios, lo ha cambiado. Con su nacimiento trajo paz y buena voluntad para las personas que están dispuestas a responder al mensaje de salvación. Con la vida perfecta que Él vivió, nos demostró un camino mejor a seguir, a voltear la otra mejilla cuando alguien nos ofende o cuando alguien nos golpea, a vivir de otra manera que el mundo no conoce. Él escogió a hombres que nadie hubiese escogido y los capacitó. Él no esperó a usarlos hasta que fueran completamente santos, sino que sus vidas fueron cambiadas a través del tiempo con el Señor y su servicio. Jesucristo escogió a pescadores, escogió a un celote, era una persona que no quería el imperio romano y que tomaba armas y pues iba y mataba a los romanos. Escogió a un cobrador de impuestos, a Mateo, y él era un traidor delante de su pueblo. Jesucristo escogió a personas para que fueran sus 12 discípulos que tú y yo no hubiésemos escogido en el liderazgo. Pero nada más pongamos a pensar cuando vemos a alguien, ¿quién puso ese hermano ahí? No, si conocieran su testimonio. Y a veces sí, no, tenemos que ser sabios, pero no hay nadie perfecto, hermanos. No hay hombres perfectos, y Jesucristo no escogió hombres que ya fueran perfectos, sino que los tenemos peleándose hasta el último momento por quién va a ser el mayor. No bien comprendido, hasta muy al último, ¿no? Que comprenden el Evangelio. Dios usó a personas que tú y yo no hubiésemos usado. ¿Y qué crees?
Dios sigue usando personas que tú y yo no hubiésemos escogido. Y gracias a Dios por ello, porque en eso podemos ver su misericordia y la grandeza. Ahora, obviamente, pues hay personas que no pueden estar y lo vemos, y también existe la disciplina. Pero bueno, todos tenemos el Evangelio disponible para nosotros, el Evangelio de paz y amor y gozo. Y hermanos, estamos por terminar el año. Gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido Dios hacer este año, por lo que podemos vivir, por lo que pudimos experimentar. Probablemente hubo tiempos de prueba, de dudas, de angustia, como también hubo tiempos donde nos pudimos alegrar y gozar. Hubo tiempos de necesidad este año, pero también espero que haya habido tiempos de abundancia. Dios ha sido fiel y no nos ha dejado solos. Dios ha provisto, muchas veces no lo que queremos, sino justamente lo que necesitamos. Al estar por terminar este año, recordemos el nacimiento de nuestro Salvador. Pero así como anticipamos la venida de un año nuevo que está a la vuelta de la esquina, recordemos que Jesucristo también va a venir otra vez, por ti y por mí. En este paréntesis en el que vivimos, Dios nos encomendó a predicar el Evangelio, así como los pastores, así como los hombres sabios del Oriente y todas las personas que fueron testigos y llevaron este Evangelio a otras partes. Ahora Dios nos lo encomienda a nosotros. Celebramos la primera venida de Navidad, anticipando también la segunda venida. Cada día tenemos que recordarnos primeramente a nosotros mismos la necesidad del Evangelio, de que yo necesito esas buenas nuevas en mi vida. Nos predicamos el Evangelio primeramente a nosotros porque quedamos cortos y necesitamos de su gracia. El cambio es primero en unos para que los demás puedan ver. También predicamos a las demás personas. ¿Cuándo fue la última vez que tú le predicaste el Evangelio a otra persona? Si es que lo has hecho. ¿Cuándo le dijiste que hay un Salvador, que hay una esperanza, que hay una mejor manera de vivir la vida, de tener vida en abundancia y tener gozo? ¿Cuándo le dijiste a alguien, sabes que Cristo te ama y murió por tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio que tu vida está llena de gozo y quiere tener el motivo, quiere saber el secreto del gozo que tú tienes? Dice, no, pues nadie me ha preguntado eso. Bueno, hay cosas que tal vez no le hemos entregado a Dios. Nosotros somos las personas que debemos ser distinguidas a través de toda la historia. Los cristianos han sido, uno de los distintivos del cristianismo es el gozo. El gozo, hermanos, en las reuniones. Si no lo tenemos, ¿qué debemos hacer para obtenerlo otra vez? Y yo sé que no hablé tanto del gozo, del sentimiento. Si quieren un poco más de eso, el 9 de noviembre prediqué del gozo, y ahí pueden ver más. Pero una pregunta que tal vez te estés haciendo es, ¿por qué no siento gozo? ¿O por qué me cuesta tenerlo? Bueno, primero porque tu gozo tal vez se basa en circunstancias favorables. Si hay buenos resultados, si hay buen clima, si no hay nieve, si no hay lluvia, o lo que no te guste, dices, no, pues si es primavera, a mí me encanta la primavera, pero también el otoño, entonces es un tiempo muy bonito. Si hay buenos resultados en el examen o en tu cita que tienes con un abogado, lo que sea, si tu gozo depende de eso, por eso va y viene, es transitorio, porque no está enfocado en Cristo. Cuando las circunstancias cambian, cuando no son favorables, entonces tu gozo se va. Estas cosas que Dios nos da, la salud, un buen trabajo, una buena noticia, son solamente canales, no son la fuente del gozo, son como transmitores. Entonces el gozo, si está basado en las circunstancias, por eso no lo tienes, por se va y se viene. La otra cosa puede ser que tal vez no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Uno de los frutos el fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, paz. Dices, no, pues no tengo esas cosas. Primeramente responde la pregunta, ¿ya has rendido tu vida a Cristo? ¿Ya lo tienes como Señor y Salvador? Tal vez esa es la razón. Y una última, si ya eres cristiano, tal vez es, ¿por qué no tengo tanto gozo? Bueno,
recuerda, no has entendido la magnitud de tu pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del huerto del Edén. Y para restaurar esa relación, Dios tuvo que enviar a Jesucristo como un bebé para vivir una vida perfecta que nosotros no vivimos. Pero nos cuesta tener gozo porque no hemos entendido la magnitud de nuestro pecado. Si tú tuvieras una deuda de $1 millón, $10 millones, y alguien viniera y la pagara, estarías lleno de gozo, estarías totalmente libre de todo eso, porque entenderías el peso de todo eso. ¿Has realmente entendido el peso de tu pecado? De que Cristo tuvo que morir, de que tuvo que venir a vivir una vida entre los pecadores, de que tuvo que rebajarse, de que tuvo que encarnarse a nuestro nivel y vivir una vida perfecta que tú y yo jamás podíamos vivir. ¿Has entendido realmente que lo hizo por mi pecado, por tu pecado? Que su carne tuvo que ser arrancada de su cuerpo, que tuvo que colgar en esa cruz donde tú y yo teníamos que colgar. ¿Has entendido realmente el peso de tu pecado y lo que costó a Dios? Costó su vida, le costó su sangre, le costó su hijo. Cuando tú estés ahí sintiéndote mal, ay Dios, ¿cómo permites que esté pasando por esto? Yo te busco, yo te alabo, trato de ser bueno. Hijo, recuerda que Dios no escatimó ni a su propio hijo, no lo cuidó de la muerte, sino lo mandó. Reconoce que pues hay pecado y batallamos con ese pecado. Regresa a la fuente del gozo, regresa a Dios y no dejes que esas emociones cuando estás pasando, cuando tu equipo va perdiendo o cuando las cosas no salen, cuando estés estresado, regresa a la fuente de gozo, regresa a Dios. Bueno, pues, oremos. Padre Celestial, nos cuesta como personas vivir una vida llena de gozo, pero sin lugar a dudas ese ha sido un distintivo de la cristiandad, el amor, el gozo, la paz en medio de cualquier situación. Lo vemos con todas las personas, con los pastores, con los sabios del oriente, con María y José, con Mateo, con Leví, con Pablo, Señor, también, que era una persona que perseguía a tu iglesia, que demandaba sangre porque era una persona religiosa. Señor, reconocemos que pues diariamente nuestro corazón tiende a desviarse de la verdad, de tus caminos, que queremos hacer nuestra voluntad como Adán y Eva, que queremos definir el bien y el mal por nosotros mismos. Padre, ayúdanos a regresar a ti, a reconocer la magnitud de nuestro pecado, que Jesucristo tuvo que venir como un bebé, como un cordero perfecto, y que tuvo que derramar su sangre por personas que ni siquiera queríamos estar con Él. Señor, cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, renuévanos, Señor, renueva nuestra mente, danos gozo en medio de la tormenta. Ayúdanos a regocijarnos en tu palabra, en tu presencia, Señor, a no apartarnos de ella. Como dice el salmista, prefiero ser una persona que cuida la puerta en el templo del Señor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Reviva ese gozo en nuestras vidas, Señor, esa pasión por compartir las buenas nuevas con las personas que no te conocen, que siguen vagando por este mundo sin rumbo y sin dirección. Ayúdanos a tener amor por ellos, Señor, que ellos puedan conocerte. Ayúdanos a confiar que es tu palabra que va a hacer el cambio y no tanto lo que sabemos o cómo presentamos el Evangelio. Ayúdanos a ser fieles a compartirlo solamente. Nos ponemos delante de ti, Señor, y a estar por terminar el año pedimos que en Crossroads sea una iglesia conocida por el gozo, por la paz, por la esperanza que tenemos, por el amor, Señor, que nos demostramos. Que pongamos nuestras diferencias a un lado, Señor, que pidamos perdón si es necesario hacerlo, que tú sanes nuestros corazones y que podamos ver más allá, que por el gozo puesto delante de nosotros, estar con Jesucristo por la eternidad, cambie todo nuestro conocimiento, nuestros sentimientos, y que los enfoquen en ti, Señor. Pido esto y que tú seas glorificado y honrado hoy, mañana y siempre. En Cristo Jesús. Amén.